Hola, mi nombre es Mauricio Turnú y le doy la bienvenida a este espacio de farmacología. Hoy vamos a charlar sobre antibióticos y vamos a dividir la charla en dos partes. La primera va a ser de generalidades, como para hacer para refrescar algunos conceptos que ya quizás estuvieron en injuria. La segunda parte nos vamos a focalizar en los beta-lactámicos. Entonces, en cuanto a conceptos, antibiótico, una sustancia química producida por un ser vivo, fabricada por síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos, lo que sería una acción bacteriostática, hablando de bacterias, puede causar la muerte de ellos, y esto es lo que se denomina acción bactericida. Y después, para el tipo de uso y objetivo del antibiótico, vamos a ver este cuadrito de Goodman, donde vemos categorías de la terapia antimicrobiana y las etapas de progresión de la enfermedad. Entonces, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la profilaxis, que implica tratar a un paciente donde todavía no hay infección. Y esto cobra especial importancia en pacientes que tienen alto riesgo de contraer una infección o que eventualmente van a ser sometidos a un procedimiento, por ejemplo, alguien con una válvula protésica que va a ser sometido a una extracción dentaria. Luego tenemos el tratamiento preventivo. Vemos que, a ver si puedo recuperar el cursor, tenemos la infección, no tenemos síntomas, pero ya tenemos el tratamiento preventivo. En este caso, es una terapia dirigida a pacientes de alto riesgo que tienen una prueba de laboratorio de otro tipo, el cual indica que el paciente está asintomático pero infectado. Y el ejemplo clásico es los trasplantados con una PCR detectable para CMV. Luego tenemos el tratamiento empírico, que es quizás la mayor parte de nuestra práctica médica va a ser en este escenario. Es un tratamiento orientado al tipo de infección, pero que ya está generando síntomas según el grupo etario y muy importante, no teniendo todavía ningún aislamiento bacteriológico, ningún rescate bacteriológico. Luego tenemos el tratamiento definitivo, que es lo que apuntamos siempre, a aislar un patógeno, tener el tipo de patógeno y la sensibilidad y darle un tratamiento dirigido a eso. Y luego el tratamiento supresivo, que es continuar con el tratamiento una vez que se controla la infección, pero que todavía no ha sido erradicada. Esto es frecuente ver en pacientes en el que el defecto inmunológico o anatómico que predispuso o que condujo a esa infección sigue presente. Por ejemplo, inmunosuprimidos, trasplantados en pacientes con HIV. Entonces, para entender el mecanismo de acción de los diferentes tipos de antimicrobianos, primero tenemos que entender o recordar los cuatro grupos de microorganismos más importantes: bacterias, virus, parásitos y hongos. Y la primera clasificación clásica de antibióticos sigue de cerca esta clasificación. Por eso vamos a tener antibacterianos, antivirales, antiparasitarios, antifúngicos. Sin embargo, vamos a ver que muchos antibióticos actúan en más de un grupo, sobre todo los que se dediquen a rutas conservadas evolutivamente. Entonces, respecto a los mecanismos de acción, vamos a ver que son 5 los más importantes, y vamos a tener algunos otros en los que no nos vamos a focalizar. En lo que tiene que ver con los 5 más importantes, hablando de antibacterianos, tenemos inhibidores de la síntesis de pared, inhibidores de la síntesis de membrana, inhibidores de la síntesis subunidades ribosómicas, que son los que alteran la síntesis proteica en realidad, los que alteran el metabolismo del ácido nucleico y los que alteran la síntesis de folatos, que vamos a ver que el ácido fólico no puede ser incorporado del medio por las bacterias, entonces ellos tienen una ruta metabólica que pueden generar ácido folínico. Entonces, si bien el objetivo de la charla es los inhibidores de la síntesis de pared, los betalactámicos, vamos a repasar primero los otros 4 para después focalizarnos en esto. Entonces vamos a iniciar con los inhibidores de la síntesis de membrana celular. Tiene un efecto bactericida. Todos estos van a alterar la permeabilidad de la membrana, van a generar salida o entrada errónea de iones o de otros elementos que van a alterar el metabolismo bacteriano, lógicamente. Entonces, vamos a ver 4 grandes grupos. La aptomicina actúa a nivel de la membrana plasmática de las bacterias gram positivas, gram negativas. Estas solamente en los gram positivos. Es una molécula grande que no va a entrar adentro de la célula y va a usar el calcio como adyuvante para provocar una despolarización y va a favorecer la salida de potasio. Recordemos que el potasio es un catión que está mayoritariamente a nivel intracelular. Esta despolarización va a generar un efecto bactericida en la bacteria. Luego tenemos los ionóforos y los formadores de poros, que también actúan solamente en gram positivos, y vamos a ver que tienen un mecanismo de acción similar pero con estructuras diferentes. El ionóforo tiene una estructura hidrofóbica externa e hidrofílica interna, permite el pasaje de iones, sobre todo de potasio, y esto genera despolarización de membrana, muerte bacteriana.
El formador de poro es muy similar, tiene un efecto muy similar que permite la, la entrada de potasio en este caso también, despolarización de membrana y muerte, y las polimicinas actúan de una forma diferente, es como un detergente a nivel de la membrana, solamente en gram negativos, y va a aumentar la permeabilidad también llegando al mismo efecto. Luego vamos a tener los inhibidores de la síntesis ribosómica. La mayoría son bacteriostáticos y aclaro abajo, los aminoglicósidos son bactericidas. Entonces, vamos a ver que esta alteración se puede dar a nivel de 4 etapas de la síntesis proteica. En la fase de activación, en la fase de inicio de síntesis, en la fase de fijación de la aminoácida de RNT transferasa al ribosoma y en la elongación. A nivel de la activación, la mupirocina no permite que se incorpore el aminoácido al péptido en formación, entonces se detiene la síntesis proteica. Es activo contra gram positivos y algunos gram negativos y se usa en general para tratamiento tópico de infecciones de piel. Los fármacos que actúan a nivel del inicio de la síntesis básicamente son dos. Los oxacilodonas, como el linesonil como mayor exponente, que va a cobrar especial importancia en los estafiloaureus y en los enterococos resistentes. Creo que todos los que hagan internación a lo largo de su carrera alguna vez los van a utilizar. Activo contra gram positivos. Los aminoglucósidos, activos contra gram negativos aerobios, tiene efecto bactericida porque a su vez, además de inhibir el complejo de iniciación de la síntesis proteica, va a provocar una lectura errónea del ARN mensajero. Luego, los que alteran la síntesis proteica a nivel del transporte de un nuevo aminoácido del sitio aceptor, perdón, se pueden inhibir con las tetraciclinas o las glicilciclinas. Las tetraciclinas, el ejemplo clásico de antibiótico de amplio espectro, y las triciclinas lo mismo. Y a nivel de la etapa de la elongación, son 5 los grupos de fármacos: macrólidos, cloranfenicol, estreptograninas, lincosamidas y el ácido fusídico. Luego tenemos los inhibidores del metabolismo del ácido nucleico. También tienen efecto bactericida y esto es importante. Y aquí vamos a tener 4 grupos, uno de ellos muy importante, que son las quinolonas, como la levofloxacina y la ciprofloxacina, que son con los beta-lactámicos los fármacos más utilizados en la práctica clínica, y todos van a ser bactericidas, como decíamos. Las rifampicinas y las quinolonas van a inhibir enzimas que participan en la transcripción y la replicación. Y los nitroimidazoles o los nitrofuranos van a directamente dañar el ADN. De cualquier manera, las bacterias no van a poder reparar este ADN, por lo que van a llevar a su muerte celular. Y por último, los inhibidores de la síntesis de folatos. Como decíamos hace unos minutos, algunas bacterias o la mayoría de las bacterias no puede adquirir el folato del medio extracelular, por lo que tiene que sintetizarlo. Genera ácido folínico a partir de ciertas enzimas bacterianas. La inhibición de esta vía metabólica, por ejemplo, por las sulfamidas o por las diaminopiriminas, genera un efecto bactericida en estos microorganismos. Y por último, nos vamos a focalizar ahora sí en los fármacos que inhiben la síntesis de pared, que es el objetivo principal de la charla. La pared bacteriana se puede o se sintetiza a partir de 3 etapas o en 3 etapas: la etapa citoplasmática, la etapa de transporte y la etapa de organización del peptidoglicano. Y aquí vamos a tener diferentes fármacos que van a ir actuando en diferentes etapas. La etapa citoplasmática va a actuar mayoritariamente la fosfonicina y la cicloserina, son fármacos poco utilizados y muy tóxicos. A nivel de transporte vamos a ver que actúa la bacitracina, activo contra cocos positivos, y en lo que tiene que ver con la organización del peptidoglicano, lo que es la organización de la mureína, digamos, vamos a tener dos grandes grupos y muy utilizados: los glucopéptidos, como la vancomicina, activos excluyentemente contra cocos gram positivos, y los beta-lactámicos, que son el grupo más numeroso y de mayor uso por lejos en la práctica clínica. Su nombre deriva de la presencia de un anillo beta-lactámico, o lactámico, digamos, con otro anillo que le va a dar su característica bioquímica. Y no son activos entonces contra los micoplasmas porque no tienen pared, y ni tampoco contra bacterias intracelulares como clamidias o rickettsia, básicamente porque actúan afuera, a nivel de la pared bacteriana. Y como focalizando ya los últimos conceptos antes de pasar a hablar solamente de beta-lactámicos, vamos a charlar sobre los mecanismos de resistencia. Los mecanismos de resistencia son estos 5: entrada reducida del fármaco, aumento de la expulsión por bombas de flujo, enzimas microbianas contra agentes antimicrobiánicos, por ejemplo las beta-lactamasas, alteración de la estructura que va a ir a
a inhibir el fármaco, o desarrollo de vías alternativas a las inhibidas por el fármaco en sí. Y resistencia, ¿qué es la resistencia? Es una interferencia en el proceso de selección natural. Y aquí le voy a poner la cara de Darwin enojado. Cuando una cepa de determinado microorganismo está afectada o amenazada por ejemplo, por una amenaza química, en este caso antibiótico, va a seleccionar mutaciones aleatorias en su genoma que le van a permitir sobrevivir. Entonces, los fármacos van a evolucionar, van a desarrollar una resistencia a esta guerra, por decirlo de alguna manera, química que está recibiendo, y esto se ve favorecido o asistido mayoritariamente por malas prácticas terapéuticas, automedicación de los pacientes y, sobre todo, el uso indiscriminado de antibióticos en agricultura y cría de animales, que por ahí pasa desapercibido, pero es muy importante. Entonces recuerden esta cara de Darwin enojado cada vez que el tío Ernesto le dice que como le dolía la garganta se tomó 3 pastillas de amoxiclavulánico porque una vez en 1980 y pico le dijeron que lo tome y anduvo bien. Entonces hagan feliz el espíritu de este Darwin y desaconsejen firmemente este tipo de prácticas. Entonces, respecto a los mecanismos de resistencia, vamos a repasarlos rápidamente. Vamos a iniciar por entrada reducida. La membrana externa de las bacterias gram negativas es una barrera semipermeable. Va a excluir que entren moléculas grandes. Entonces, las moléculas polares pequeñas van a ingresar a través de porinas y las moléculas quizás más grandes van a ingresar a través de un transportador de membrana. Esto puede mutarse y es un ejemplo claro de resistencia a los beta-lactámicos. También a los aminoglucósidos, metronidazol, tetraciclina y vancomicina. En cuanto a los aumentos de la expulsión por las bombas de flujo, es básicamente esto: sobrepresar bombas a través de mutaciones puntuales o de efectos más graves a nivel del ADN, como alteraciones cromosómicas, que van a expulsar el antibiótico. Ejemplo típico, las quinolonas. Enzimas microbianas contra agentes antimicrobianos. Este es el mecanismo de resistencia más frecuente para los beta-lactámicos. La inactivación del fármaco por una beta-lactamasa, por ejemplo. ¿Cómo se da esto? Mutaciones que inducen síntesis de otras enzimas que no estaban presentes de no haber sido presionadas y mutadas. Y en este caso, como les decía, ejemplos claros beta-lactámicos y también los aminoglucósidos. Alteración de la estructura blanco. Esto también es frecuente a nivel de los beta-lactámicos. Se genera una expresión genética alternativa y la proteína que era blanco de, por ejemplo, la penicilina, deja de tener afinidad o tiene menos afinidad. Beta-lactámicos, fluoroquinolonas y macrólidos. Y por último, el desarrollo de vías alternativas a las que inhibe el fármaco. Y acá volvemos al concepto del folato, que es fundamental para la síntesis de ADN, pero que la bacteria no lo puede incorporar desde afuera, entonces lo tiene que sintetizar. Genera ácido folínico a través de un conjunto de enzimas, pero básicamente la dihidropteroasa sintetasa, que es inhibida por la sulfa, por ejemplo. Esta disminución de folato genera que no se pueda replicar, que no pueda, y que básicamente la bacteria va a morir. Entonces, un mecanismo de resistencia es generar una vía alternativa que no usa esa enzima para generar folato prescindiendo de esta enzima. Vamos a finalizar la primera etapa de la charla, les dejo esta cara para que recuerden y vamos a retomar en la segunda etapa hablando solamente de beta-lactámicos.